todos bienvenidos a estas conversaciones con la vuelta. Soy María José Mora, una de los especialistas que ya hace varios años trabaja junto a la vuelta. Y hoy día queremos invitarlos a conocer a otro de nuestros especialistas, que es Elisa Silva. Les cuento que Elisa es doctora en Historia de la Universidad Católica, es experta en India y se ha convertido en un referente en el estudio de esta cultura aquí en Chile. Ha visitado la India en 5 ocasiones y ha profundizado obviamente todo lo que significa conocer esta cultura maravillosa. Así que hoy día le damos la bienvenida a este equipo y aparte de la vuelta a Elisa. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, y tú, José, muchas gracias por esa buena bienvenida a esta conversa. Además, qué rico tener a alguien que yo además le tengo especial cariño, debo decir, porque trabajamos juntas muchos años en la universidad. Como profesoras de civilizaciones de Oriente Antiguo, en donde la Elisa precisamente trabajaba con toda esa parte de la India, que es un destino fascinante, pero también intimidante. Sí, a mí me llama la atención que a la gente le intimide tanto, porque uno se siente tan cómoda. A mí las veces que me ha tocado ir a la India no he tenido ningún problema, al revés, te sientes acogida, la gente es súper latina, siento yo, como que sí, es muy de invitarte a cariñosa. su casa, hay matrimonio, me han invitado a matrimonio, ¿a qué lo convían a un matrimonio cuando Sí, va a un otro desconocido, país? claro. O sea, pero quizás por lo lejos que está, cultural y geográficamente, da un poquito de susto. Pero cuando estás allá, ese susto, y si vas preparado, que yo creo que esa es otra cosa súper importante, saber a lo que vais, ese susto se va transformando más bien en un encanto, en una cosa positiva que te empieza a hacer cuestionarte miles de cosas cuando estás ahí. Es cierto, porque yo también hice India un par de veces con grupo y había pasado 2 cosas interesantes. Uno, la gente le da temor el destino, y otro, generalmente las que más quieren ir son las mujeres más que los hombres. Y ese temor puede venir probablemente de esa percepción de una India pobre, de una India, como bien tú dices, culturalmente muy distante, muy lejana, pero efectivamente cuando uno llega a la India se encuentra con gente tan cálida, tan cariñosa y con paisajes, lugares, bellezas y coloridos tan diferentes que finalmente uno estruja, ¿no?, ese destino. Yo siempre he dicho que la India es uno de esos destinos que no puedes dejar de visitar en tu vida. ¿Tú crees que es así? Y si tú crees que sí, es imperdible la India, ¿por qué uno no puede perderse la India? Sí, yo creo que de todas maneras es uno de esos destinos que hay que ir sí o sí alguna vez en la vida, y por hartas cosas. Yo creo que es algo que no puedes ver en otro lado. De repente hay culturas que sí se repiten, que tienen ciertas características similares, pero en la India ves cosas que no puedes ver en otra parte. Además, una sociedad súper diversa. La misma India tiene 22 lenguas oficiales, o sea, es un continente que está reunido en un país con distintas culturas que significan distinta literatura, bailes, comida, vestimenta. Entonces, eso yo creo que se repite poco. Por eso es como un subcontinente. Exacto, se habla del subcontinente indio porque lo es, o sea, en términos de extensión y de cantidad de gente, el país más poblado del mundo ya pasó a China hace un par de años. Por otro lado, conviven tiempos históricos muy distintos en la India. O sea, podéis ver a un joven con blue jeans y una polera blanca que podría estar en el centro de cualquier ciudad del mundo, pero por otro lado ves al lado a una señora que está con su sari tradicional, al caballero que usa su turbante. Es de verdad que pasa la vaca, no es un cliché. Pasa, y al lado hay un edificio de Data, de, no sé, Tata o de alguna de estas empresas gigantescas. Entonces conviven tiempos y realidades muy distintas que yo creo que en pocos lados se da. Está cambiando muy rápidamente. Sí, eso es muy interesante, pero por ejemplo, antes de avanzar esos cambios, cosas que tú dirías que solo uno puede descubrir en este viaje a la India o en un viaje a la India, es decir, que solo, cuando tú dices solo se pueden ver ahí, que concuerdo plenamente contigo. Creo que Varanasi, por ejemplo, la relación de la vida y la muerte tan integrada es algo que no puedes ver en otro lado. O sea, cómo convive una persona que se está casando, que se está bautizando, que está lavando la ropa, que está jugando cricket, con alguien que están cremando y están los familiares en su funeral. Es algo que no se puede ver, yo creo, en otro lado, y esto es todo en una costanera de un par de kilómetros que uno puede caminar ida y vuelta. Eso es algo que no se ve. Creo que las ciudades principales o más sagradas de las religiones tienen algo especial, y en la India hay varias. O sea, Varanasi, después Amritsar, el templo dorado de los Sikhs, que es el centro de su religión, un templo pequeño, pero en la mitad de un lago bañado en oro,
en que el gurú eterno, que es un libro hoy en día, ellos lo toman, lo levantan, lo tratan como persona, lavan el suelo con leche, y eso no, es algo que no puedes ver en otro lado, y que el fervor con lo que lo respetan, etcétera, etcétera. El Taj Mahal es una cosa que cada vez que uno lo ve, te quedas como sin respiración. Sí. O sea, hay edificios bonitos. Pasa con, quizás eso puede hay uno, es de los 5 edificios en el mundo que te diría, que te deja así. Uno ve la Torre Eiffel y siempre también te conmueve, pero el Taj es una cosa que tú llegas porque está medio escondido, ¿cierto? Sí, lo vas descubriendo. Y es una cosa que te deja sin habla. Y aunque hayas ido 5, 10 veces, yo creo que es algo también que se repite poco. Y el convivir como con esa cultura que todavía mezcla lo espiritual con lo material, mundano cultural, de una forma tan, no sé si sana, porque no podríamos calificarlo, pero como una integración tan orgánica, yo creo que también es algo difícil de ver hoy en día de esa forma. Ahora, ahí hay una cosa súper importante y que nos ha pasado en otros viajes, me ha pasado en viajes a la India, y es que es fundamental, y yo creo que ahí va un poco por qué ir a la India con la vuelta, o más aún con la Elisa y la vuelta. Y es que tal como dice la Elisa, toda esa diversidad, toda esa heterogeneidad de culturas, de religiones, de cultos, de edificios, de arquitecturas diferentes, son absolutamente imposibles de entender, imposibles de vivir, de gozar o de experimentar. Primero, si no tienes la preparación, el estudio, el poder entender qué es lo que estás viendo. Y segundo, si no tienes una correcta planificación de cómo, dónde y cuándo verlo. Porque la gente a veces dice, me voy de viaje a tal parte. Y te ponen en el tour ir a ver el Taj Mahal, obvio, hay que ir a verlo. Pero ¿sabían ustedes que es distinto ir a verlo a las 7 de la mañana que a las 7 de la tarde o a las 3 de la tarde? Y bueno, ahí hay una planificación súper especial. ¿Qué otras cosas crees tú que aporta para ir a la India el llevar este contenido único de un especialista como tú, que te has dedicado tantos años a estudiar la India y con el apoyo y soporte de la vuelta, que precisamente va con esos detalles? Sí, yo creo que para mí ha sido un excelente complemento este tiempo trabajando con la vuelta, porque permiten a uno como historiador y especialista que los viajes tengan eso que a uno le gusta como un sentido general. Y en este caso vamos a ir, obviamente hay cosas prácticas que uno tiene que hacer calzar, pero la idea del viaje es ir avanzando en el tiempo, en estas distintas culturas, formas de vida, religiones, y eso está dado un poco el itinerario de esa forma. Le sacas mucho más partido preparando el viaje antes. Te vas a fijar, no sé, lo mismo que decías tú del Taj. Uno se acerca y ve, pero si te dicen, mira, acá está escrito no sé qué cosa, fíjate en que esta es la tumba de él, pero no está enterrado acá, sino que te va dando una experiencia mucho más completa, le sacas más el jugo al viaje, puedes conversar con la gente de allá y preguntarle cosas que no tienes miedo de ofenderlas, por ejemplo, ¿sabes? Ya porque entiendes, te identificas con una carta, entonces le puedes preguntar ¿qué comes tú? ¿Cuál es tu dios tutelar? Porque todos tienen un dios más cercano, ¿te fijas? Y en eso también lo que decías de la vuelta de preocuparse, hemos mirado todos los hoteles, los destinos, a qué hora hay que ir a esto, cómo conectar mejor este destino con el otro, qué experiencia tener en cada uno de los destinos que sea representativa y que no sea la típica actividad turística que hacen todos, sino que algo que represente el lugar, que sea con gente que viva ahí y que no esté haciendo esto como un show. ¿Te fijas? Entonces, todos esos detalles, la preparación previa, el poder comprender más y que sea un viaje agradable, que se coma rico, que se duerma bien, que se ande en un auto. Que estén todos los detalles cuidados. Hace totalmente la diferencia en el viaje. Totalmente de acuerdo. Hay varios momentos en este itinerario y este viaje a la India que se llama Crisol de Culturas. Y me parece el nombre perfecto porque lo que hay ahí, y ya lo van a ver con la Elisa, es una mezcla, miren, se nos arrancó la hoja, una mezcla de hinduismo, de islam, de budismo, hay de todo un poco. Y efectivamente cada uno de esos lugares tiene un contenido distinto y una riqueza distinta. Por ejemplo, ¿qué cosas entretenidas vamos a ver para que vayan también descubriendo el itinerario en Varanasi? Bueno, Varanasi es la ciudad más santa del hinduismo, una de las ciudades que ha estado poblada en la historia de la humanidad hace más tiempo. O sea, imagínate la cantidad de cultura que se vive ahí. Y está todo en torno al Ganges, que es el río sagrado, esta madre Ganges, madre Ganga del hinduismo, en que toda la vida de quienes se acercan al lugar va en torno a este curso del río, y que lo más importante es, ojalá después que tú mueres, que tus cenizas sean
tiradas al Ganges, entonces está lleno de familias que van o a cremar o a dejar las cenizas de sus difuntos al río, porque eso se supone que tú no te vas a volver a reencarnar. Entonces es una ciudad muy cargada de esa energía, pero no negativa, sino que positiva, como de esperanza, de obtener una cosa mejor por estar acá, con mucho respeto. Entonces uno se mete en algo que es la realidad. Pero que para eso tienes que entenderlo. De todas maneras, porque si tú llegas de golpe y ves y humo, choque, y ves gente, dices, ¿qué pasa acá? Me quiero ir. En cambio, si tú sabes, acá están haciendo esto, nos vamos a acercar desde este lado porque así no es tan invasivo, acá lo pueden ver mejor, es completamente diferente. Sí, es un viaje que se goza de una manera distinta. El Templo Dorado, algo lo mencionaste. Sí. Has estado. He estado en el Templo Dorado. ¿Qué provoca estar ahí? ¿Cómo yo me imagino que es, a mi modo de ver, de las religiones de la India, en la más nueva, evidentemente, pero además, bueno, habría que sumar Bahá'í, pero yo diría que eso ya es último, pero esta cosa en Amritsar, una cosa bien mágica, esta creencia de un libro que ha sido transmitido por los maestros, ¿cierto?, los gurús. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es llegar ahí? Se genera un ambiente, me imagino, bien impresionante, ¿no? Sí, de partida era una religión que se supone que venía a acabar con los símbolos externos. Es que a eso voy. De las diferencias entre que si tú usas el turbante de esta forma, o la barba así, o el color azafrán de los hindúes, venía a acabar con eso, pero finalmente terminó siendo la que quizás es más reconocible por cómo tú te vistes, porque todos los hombres tienen barba larga, turbante, ¿cierto? Entonces eso ya lo hace distinta. Llegas y en todos lados está los Sikhs con su turbante, su barba larga, su pelo sin cortar, las mujeres también con el pelo largo, entonces ya es una choque inicial o una cosa que te llama la atención. Y el Templo Dorado, a pesar de ser súper chiquitito, de pocos metros cuadrados, está en un recinto que es súper grande y que es bien impresionante, está cargado de historia antigua y de historia contemporánea. Adentro tiene la autoridad política, la autoridad religiosa de los Sikhs, tiene una cocina gigante porque los Sikhs no respetan las castas, entonces permiten que todos puedan comer juntos y hay unas ollas de cobre monumentales que están todo el día cocinando lenteja y tú puedes sentarte y que te den lenteja con un pan, etc. Y dentro del templo, que es la parte más sagrada, está este gurú, el Gurú Granth Sahib, que es este libro que lo tratan como una persona. Entonces, como les decía, el gurú en la noche se va a dormir a otro lugar y tú puedes ver esa procesión. Cómo van limpiando el piso con leche. En una lengua que han creado ellos, además. Exacto. Que además, como hemos comentado otras veces, permite que uno logre conexiones cerebrales que hacen que el estado de meditación y de conexión sean más importantes. Entonces, es algo absolutamente único. O sea, pero y que te hace pensar miles de cosas. Tienes que hacer todo este trayecto, obviamente en silencio, con respeto, todos con la cabeza cubierta, mostrando este respeto hacia el gurú y hacia el terreno. Y hay un museo súper importante también, que habla de la historia antigua, pero también de la historia contemporánea, porque ese templo, el año 84, estuvo tomado por un grupo que quería la independencia del estado de los Sikhs, del resto de la India. Indira Gandhi en algún minuto se los prometió y después se echó para atrás. Tomaron el templo y en una serie de negociaciones la cosa se empezó a volver un poco más violenta y el ejército indio entró a desalojar a estos radicales Sikh, causando grandes daños al templo y sus alrededores, y ellos te lo muestran todavía. Hay muchas fotos de estos mártires y cosas. Todo eso, ¿cómo funcionan los Sikh hoy día? ¿Es verdad que los Sikh en un minuto se convirtieron en protectores de la corona y finalmente terminaron asesinando? ¿Qué formato tienen hoy día? Bueno, tienen que ir al viaje, porque todo eso se va a ir descubriendo poco a poco y esa es la gracia de ir con un especialista que te va acompañando y te va explicando cada parte de este viaje desde la antigüedad hasta hoy día. Hay un ritual o una celebración que se llama el Diwali, que es la celebración de la luz. Y bueno, es bien interesante de ver, de convivir, insisto, porque como decía hace años Raúl Sor, estar en la India es lo más cercano que hay de estar en otro planeta, porque es así de distinto. Y por eso es tan interesante ir, insisto, con toda esta compañía y toda esta preparación. Y es uno de los highlights del viaje. Van a estar precisamente en esa fecha, lo cual es una tremenda suerte. Y no solo suerte, sino que tiene que ver con la planificación del viaje, que Lisa ha elegido fechas, momentos y espacios para disfrutar. ¿Cómo se hace o cómo se disfruta o qué se hace en ese Diwali para los que van a viajar con nosotros? Sí, como decías tú, fue pensado para estar allá en una de estas, yo diría, las dos celebraciones más importantes junto con el Holi, que quizás conocemos un poco más occidentalizado, pero la fiesta de la luz, del triunfo del bien sobre el mal, de
la primavera, del renacer, tiene como distintos significados, como todo en la India, depende de la región donde uno esté, depende del grupo a que uno le pregunte, pero principalmente es eso, la fiesta de las luces. Entonces tiene varios días en que las familias van prendiendo luces dentro de sus casas, hacen estas decoraciones con arenas de colores, caminos de luces, se invitan unos a otros, comparten regalos. También hay fiestas que son un poco más comunitarias, digamos, que visitan el templo o visitan a los vecinos, etcétera, y también mucho fuego artificial. Entonces una fiesta que tiene una parte más puerta adentro y también otra más comunitaria, pero finalmente es el triunfo de la luz sobre la tiniebla, el bien sobre el mal, etcétera, etcétera. Y la idea del viaje es poder disfrutarla con una familia. O sea, pero vivir puertas adentro esta celebración como lo hace una familia tradicional en la India. Entonces eso encuentro una oportunidad única, o sea, también. Nadie hace poder eso. hacer algo tan es que eso distinto. es la gracia de estos viajes de la vuelta, que al final sumamos experiencias que son únicas, las buscamos, las conectamos. Muchas de esas experiencias nacen de nuestros especialistas y la vuelta las hace posible. Muchas nacen de los contactos, de las veces que nuestros especialistas han trabajado, han vivido ahí, y por lo tanto hay toda una riqueza de compartir. Otra de los lugares que son entretenidísimos son los mercados de Jaipur, que además es una ciudad preciosa, encantadora, bulliciosa, colorida, y también ahí hay unos highlights súper entretenidos. Cuéntanos un poco de Jaipur. Sí, vamos, Jaipur, que es la capital del Rajasthan, que es este estado famoso por sus palacios, que son fuertes, pero en el fondo adentro hay una ciudadela gigante donde están los palacios de las princesas, de la favorita, donde recibía el Rajá, que es el rey o el príncipe del lugar, a la audiencia, etcétera, etcétera. Entonces eso, vamos a visitar en Jaipur el palacio que está afuera, que es donde se ubicaba antes, que tiene toda esta infraestructura, digamos, adentro, con casalón, con pinturas detalladas en la madera, cómo están puestos los mosaicos, etcétera, etcétera. Y también el palacio de la ciudad, que es el Palacio Moderno, ¿ya? Y saliendo de este palacio, de esta ciudad rosa, que ahí hay varios mitos, porque está pintado un naranjo rosado. Sí, es como terracota. Exacto, sí. Que según algunos dijeron que había que pintarla por temas de ventilación, de Tienen temperatura. explicaciones los indios. Otros dicen que fue un atentado simbólico contra un príncipe de Gales que visitó la ciudad y encontraban que los británicos eran tal de ese color como color naranjita, rosadito, que pintaron la ciudad. Pero la cosa es que hoy en día toda la ciudad antigua, digamos, está de este color y le da un toque súper especial. Y saliendo del palacio hay calles y calles de mercados en que uno tiene la calle o el pasillo de las telas. Y uno se puede meter y hay telas, las pulseras. Para las que les gusta comprar. Las niñitas, pero así como en general las indias, sobre todo para los matrimonios, todo eso, usan muchas pulseras. Pulseras al por mayor, collares, aro, telas preciosas, tienen unas telas bellísimas. Cosas de cuero, gente, sobre todo musulmanes, algunos que se dedican al cuero, especies, té. Y es una experiencia comprar, porque en el fondo uno no va y diga, oye... ¿Se regatea en la India, mucho, como en Turquía? No, mucho. ¿Igual? Mucho. No, es igual, es como una ofensa si no regateáis. Claro. Y siéntate conmigo, te tomáis el chai, y uno tiene que ahí... Hay que ir con tiempo. Exacto, y decidir, ya me interesa de verdad comprar, porque voy a estar negociando un collar que vale nada por mucho tiempo, no, pero la experiencia de regatear y de sentarte con el señor en la tienda... Hay que aprender a disfrutarla. Exacto. Total. Y esos duran, o sea, mercados que son calle, que dan vuelta, recoveco, y puedes ir encontrando eso es que uno no se atrevería a ir solo porque zapatos y bueno, es súper de todo. Y con cosas súper auténticas todavía, porque no es artesanía como eso estándar. Te iba a decir, y no tanta cosa china. Sí, exacto. Sí, eso es cierto. Sí. Elisa, te escucho y yo creo que una de las cosas que nos transmite la Elisa es esa tremenda pasión, además de una cantidad de contenido alucinante sobre un país que efectivamente es difícil de procesar. No vamos a decir entender porque yo creo que uno puede pasar muchos años sin lograr entender a cabalidad una mentalidad tan distinta como la nuestra. Pero ¿por qué elegiste la India? ¿Por qué te fascinó la India? Porque de hecho debo decir que en este país hay muy pocos historiadores que efectivamente se hayan interesado en la India. No es que ustedes vayan a encontrar 28.000 personas que puedan hacer un viaje como este, no, son muy pocos. ¿Por qué la India? Sí, objetivamente es raro, si tú lo pensáis, que a alguien de Chile le interese la India, que no tiene mucho contacto, ni comercial, ahora más. Ahora mucho más, pero antes no. Ni ahora también un poco más de migración.
que culturalmente son súper distintos, no hace mucho sentido. Yo estudié historia y de hecho siempre me ha interesado la comparación entre una cultura y la otra. Hice mi tesis en cómo se había visto la transición española desde Chile, nada que ver. Me fui a vivir a Estados Unidos y allá me hice muy amiga de una india y las dos estábamos tramitando una visa. Éramos las dos señoras de estudiantes y por mientras ella me dijo, tú me haces clases de español, yo te hago clases de cultura india. ¿En general. serio? Juntábamos 2 veces a la Wow. semana en un café. La vida de ella era muy entretenida, un matrimonio entre hindú y musulmanes, o sea, y me empezó a recomendarle esto, ve esto, etcétera, etcétera. Y ella, bueno, le fue mejor que las clases de español, terminó leyendo 100 años de soledad en español, yo no por mí, pero terminó en Claro. eso. Y ahí dije, ¿sabéis que esto me apasiona? Y ahí me metí a estudiar un magíster y después hice el doctorado aquí, también de las imágenes y representaciones que ha habido de la India en Chile, porque me pareció fascinante, nunca terminas de aprender, No, es hay cierto mucho. esto, pero también es cierto lo contrario, da mucho Muy para propio del pensar. Oriente. Exacto, y a la vez muy latino, una cultura que me parece más cercana a nosotros, como te decía antes, que de las más orientales del Asia Oriental. Un país que está cambiando rápidamente, que yo creo que hay que visitarlo luego porque Sí, esa riqueza cultural, esa diversidad cultural se puede estandarizar un poco. sí. Y que para uno como visitante pierde un poco de Exactamente. gracia. Pero todavía está en esa transición entre la India como detenida en el tiempo y la India de los grandes call centers y datas. Qué alucinante, porque más de números que uno no logra tener en la O cabeza. sea, cualquier cosa es gigante. Uno dice, la India hay 2% de cristianos. Claro, pero el 2% de 1.400 millones es Claro, más que todo Chile, ¿cierto? exacto, Entonces, mucho. exacto. Elisa, ¿qué le dirías a la gente que tiene dudas de viajar a la India o por qué tendrían que sumarse a este viaje Crisol de Cultura de la Vuelta con la Elisa Silva? Sí, yo creo que lo hemos ido comentando con la José a lo largo de toda esta conversación. Hay muchas razones. Es un lugar único, es un lugar que está cambiando, que nos atrae por distintas cosas, que es el momento para ir, que hay que hacerlo protegido en el sentido de ir preparado, ir con un grupo que está ahí por cualquier cosa. Decídanse ir en este viaje con la Vuelta, vamos a tener la experiencia de vivir el Diwali. Se han preocupado de detalles súper particulares para que el viaje sea Sorpresas de la Vuelta que también, siempre también. hay, son muy Y no le entretenidas. tengan miedo, es un destino que los va de verdad a enamorar. O sea, me ha tocado ir con bastantes grupos y la gente de verdad vuelve teniéndole cariño a la India, se siente más cercana a la India. Porque entendió, porque la exacto. vivió y la experimentó de una manera diferente. Y esa experiencia fue placentera, fue agradable, fue una experiencia transformadora en el buen sentido. Entonces, atrévanse, ¿no? Hay que sacarse los miedos y ir a conocer además el país más poblado del mundo. En 20 años más, la India, 1 de cada, no sé, 4 trabajadores del mundo van a ser indios. O sea, Sí. cada vez vemos más indios, más turistas indios, probablemente nos va a tocar hacer negocios con India, la comida, todo está mucho más cerca. Entonces, creo que Vale la pena. de sin duda. todas maneras. Así que hasta hecha la invitación a sumarse a este viaje precioso. Tiene contenido único con nuestra Elisa que va a ir explicando y nutriéndonos de todas esas cosas que además en un mundo tan diferente a uno le surgen un montón de preguntas. No es que los especialistas seamos biblioteca andante, porque a veces nos preguntan, oye, ¿y eso qué? No sé por qué está pintado ese color, pero evidentemente hay toda una cultura riquísima, un contenido fondo que los va a acompañar en este viaje y como siempre abrazados y protegidos por la Vuelta que se preocupa de todos los detalles para que sea un viaje absolutamente inolvidable. Así que los dejamos invitados a sumarse y esperamos que disfruten. Para los que ya estén interesados y los que tenían dudas, súmense, que además van a tener una cantidad de contenidos entretenidos. La Elisa maneja más una cantidad de novelas, documentales, películas entretenidas que van a estar todas disponibles para los viajeros, además de algunos de los contenidos entretenidos de las sesiones de la Vuelta. Así es que eso. Sí, pues ojalá nos veamos y vayamos juntos a disfrutar de la India. Muchas gracias.